Sinué el egipcio, Nika Waltari. Libro primero, La cesta de cañas, parte 2. Senmut, a quien yo llamaba mi padre, era médico de los pobres en Tebas. Kipa, a quien yo llamaba mi madre, era su esposa. No tenían hijos. En los días de su vejez me acogieron. En su simplicidad decían que yo era un regalo de los dioses, sin que pudieran darse cuenta de todas las calamidades que este regalo les iba a causar. Kipa me llamó Sinué según una leyenda, porque le gustaban las narraciones y pensaba que también yo había llegado huyendo los peligros, como Sinué el legendario que, habiendo escuchado por descuido un terrible secreto en la tienda del faraón, huyó a países extranjeros donde vivió largos años y tuvo toda clase de aventuras. Pero no era más que un producto de su imaginación infantil y esperaba que sabría huir los peligros para evitar los fracasos. Por esto me llamó Sinué, pero los sacerdotes de Amón decían que era un presagio. ¿Acaso fuera esta la razón por la cual mi nombre me llevó a peligros y aventuras en tierras extranjeras? Mi nombre me valió conocer terribles secretos, secretos de reyes y sus esposas, que pueden acarrear la muerte. Finalmente, mi nombre hizo de mí un desterrado. Pero la idea de la buena Kipa al bautizarme así no es más infantil que imaginarse que el nombre ejerce alguna influencia sobre el destino del hombre. Mi suerte hubiera sido la misma si me hubiese llamado Kepru, Cafrán o Mosé, estoy convencido. No se puede, sin embargo, negar que Sinué fue desterrado, mientras Heb, el hijo del halcón, era coronado con la doble corona bajo el nombre de Horemheb, como soberano del alto y bajo país. Por esto cada uno es libre de pensar lo que quiera sobre el presagio de los nombres. Cada cual busca en sus creencias un consuelo a las contrariedades y reveses de la vida. Nací durante el reinado del gran faraón Amenhotep III, y el mismo año nació aquel que quiso vivir de la verdad y cuyo nombre no debe ser pronunciado porque es un nombre maldito, aun cuando entonces no lo supiese nadie. Por esto una gran alegría reinó en el palacio cuando su nacimiento, y el rey ofreció grandes sacrificios en el gran templo de Amón, y el pueblo se regocijaba sin darse cuenta de lo que iba a ocurrir. La reina Tií había esperado en vano un hijo, pese a que hubiese sido la real esposa durante 22 años y que su nombre hubiese sido grabado al lado del rey en templos y estatuas. Por esto, aquel cuyo nombre no debe ser pronunciado fue proclamado solemnemente heredero del poder real en cuanto los sacerdotes lo hubieron circuncidado. Pero él nació en primavera, en la época de las siembras, en lo más fuerte de las inundaciones. Pero ignoro la fecha de mi nacimiento porque llegué por el Nilo en una pequeña cesta de cañas calafateada con pez, y mi madre me encontró en los cañaverales de la ribera. Las golondrinas acababan de llegar y piaban sobre mi cabeza, pero yo permanecía silencioso y me creyó muerto. Se me llevó a casa y me calentó cerca del hogar y me sopló en la boca hasta que comencé a llorar. Mi padre regresó de visitar a sus enfermos y trajo 2 patos y un celemín de harina. Oyó mi llanto y creyó que Kipa había encontrado un gatito y comenzó a dirigirle reproches, pero mi madre dijo: «No es un gato, he recibido un hijo. Regocíjate, Senmut, marido mío, porque tenemos un hijo». Mi padre se enfadó y la trató de lechuza, pero Kipa le mostró mi desnudez y se compadeció. Así fue como me adoptaron y Kipa hizo creer a los vecinos que me había dado a luz. Era una falsa vanidad y no sé si fueron muchos los que lo creyeron. Pero Kipa suspendió la cesta de cañas en el techo sobre mi cuna. Mi padre tomó su mejor vaso de cobre y me llevó al templo
para inscribirme entre los vivos como hijo suyo y de Kipa. Él mismo procedió a mi circuncisión porque era médico y temía la cuchilla de los sacerdotes que deja llagas purulentas. Por esto no permitió que los sacerdotes me tocaran. Pero acaso lo hiciese también por economía, porque, siendo como era médico de pobres, distaba mucho de ser rico. Cierto es que todas estas cosas me han sido referidas por mi padre y por mi madre, y no las he visto ni oído, pero no tengo ninguna razón para creer que me hayan engañado. Durante toda mi infancia creí siempre que eran mis verdaderos padres, y ningún dolor ensombreció mis días. No me dijeron la verdad hasta que me cortaron mis bucles de niño y me convertí en un adolescente. Lo hicieron porque temían y respetaban a los dioses, y mi padre no quería que viviese toda mi vida en la mentira. Pero jamás pude saber de dónde había venido, ni quiénes eran mis verdaderos padres. Creo, sin embargo, poder adivinarlo por lo que explicaré más adelante, aun cuando no sea más que una mera suposición. Lo que sí sé seguro es que no soy el único en haber bajado por el Nilo en una cuna calafateada con pez. Tebas, con sus templos y sus palacios, era, en efecto, una gran ciudad y las cabañas de los pobres se extendían hasta el infinito, alrededor de los templos y los palacios. En los tiempos de los grandes faraones, Egipto había sometido a muchos países, y con la grandeza y las riquezas las costumbres habían evolucionado. Los extranjeros acudieron a Tebas como mercaderes y artesanos y edificaron también templos a sus dioses. De la misma manera que el lujo, la riqueza y el esplendor reinaban en los palacios y los templos, la pobreza asediaba las cabañas de sus alrededores. Muchos pobres abandonaban a sus hijos y más de una esposa rica, cuyo marido estaba de viaje, confiaba al río el fruto de sus ilícitos amores. Yo había sido, quizás, abandonado por la esposa de un pescador que había engañado a su marido con un mercader asirio. ¿Acaso fuese hijo de extranjeros, puesto que no me habían circuncidado a mi nacimiento? Cuando me hubieron cortado mis bucles y mi madre los hubo encerrado en un cofre de madera con mi primera sandalia, contemplé durante largo rato la barquita de cañas que me mostraron. Las cañas estaban amarillentas y rotas, sucias por el hollín del hogar. Las cañas estaban sujetas con nudos de pajarero. Esto era lo único que revelaba a mis padres. Así fue como mi corazón recibió la primera herida. Fin de la parte 2.